El conurbano no es un lugar, el conurbano es un territorio de muchas ciudades, ciudades que no tienen a favor fechas ni fundadores reconocibles, ciudades de muchos habitantes llegados de otras ciudades. Sobre el conurbano pesan algunas sospechas infundadas, aunque demasiado radicadas en el imaginario popular. En la región noroeste de ese conurbano, algo pasó, algo pasa y algo pasará. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Noroeste, en UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y continuamos ofreciéndoles un ciclo de entrevistas en este contexto de elecciones, como suele decirse, de medio término, aquí en la provincia de Buenos Aires, específicamente en los distritos de San Miguel y Malvinas Argentinas, a quienes encabezan las listas para concejales. Hoy tenemos la visita de Franco Laporta. Bienvenido, Franco. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos muy contentos con que puedas estar hoy aquí con nosotros, acompañando, casi cerrando este ciclo de entrevistas que venimos haciendo. Y tenemos ganas de conversar de varias cosas, aunque el tiempo vaya a ser relativamente estirando breve. como en todos los programas de televisión, digamos. No nos va a alcanzar, pero sí queremos saber un poco más quién es Franco Laporta, ¿no? Un poco le preguntamos, este no es un programa de periodismo político, entonces un poco estamos buscando, además de que ustedes presenten sus ideas, sus propuestas, saber dónde se criaron, a qué escuela fueron. Bueno, yo soy un argentino bonaerense y sanmiguelino. ¿Naciste en San Miguel? Nací en una clínica privada en Moreno, la clínica Güemes, que ya no existe más, pero porque mi madre tuvo en ese momento la obra social y la atendieron ahí, pero ya viviendo en San Miguel. Así que toda la vida en Barrio Sarmiento, hoy Santa María. Barrio Sarmiento. Veo el mapita que está actualizado. Ciudad de Santa María. Ciudad de Santa María. Una familia de inmigrantes, mis viejos los dos son italianos, mis abuelos los cuatro son italianos, que vinieron casualmente a la Argentina en la época del peronismo, del primer peronismo, ¿no? Ajá. En la década del 40 y la década y principio de los 50. Y bueno, de muy trabajadores, muy laburantes, mi vieja ama de casa, trabajadora textil en términos de, en el fondo de casa, hacer pulóveres y distintas cuestiones que, media industrializada, pero media para ayudar Claro. al complemento del hogar. Mi viejo constructor, todavía sigue haciéndolo, ¿no? Tiene 70 y pico de años y se ha jubilado y no puede parar nunca. Nosotros somos 3 hermanos, 2 hermanas y yo. En realidad, yo y 2 hermanas, aunque parezca... ¿Vos sos el mayor? Yo soy el mayor. Los 3 tuvimos la posibilidad de estudiar, fuimos la primera generación nuestra que pudo entrar a una universidad. Mi hermana es docente, todavía está dando clase, digamos, la segunda. Y yo pude estudiar en la universidad, estudié en la Universidad Tecnológica de Ingeniería, y después estudié en la UADE, contador público y abogado, unos años después, digamos, ¿no? Y la verdad que trabajando en la actividad privada durante muchos años, después decidí emprender una actividad como profesional independiente, que la seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Y la verdad que muy contento, siempre tratando de lograr en la comunidad donde uno vive que progrese, ¿no? Y a pesar de que sos un tipo joven, viste crecer seguramente y desarrollarse ese lugar del distrito de San Miguel que hoy se llama Sí, no solamente Santa lo vimos María, crecer, sino porque que ha crecido muy rápidamente. Ha crecido mucho. Pensá que hace 70 años eso era una especie de loteo de distintas inmobiliarias grandes que inclusive loteaban gran parte de la provincia de Buenos Aires, Claro. ¿no? Y no había nada, te diría que no había nada. Siempre me dicen mis viejos cuando vinieron ellos, había unos cardos de 2 metros y medio y trataban de haber un camino para... De caminar por allí. Por ahí. Y nosotros colaboramos, digo nosotros, mi familia en general, no solamente el núcleo primario de mi familia, sino mis parientes, todos colaboraron mucho para la comisaría, hoy tercera, anteriormente novena, Claro. para la escuela secundaria, para los bomberos que están actualmente. La secundaria 1 está ahí, ¿no es cierto? La secundaria 1, sí. Y yo mismo, digamos, traté de, en su momento en la provincia, de incidir fuertemente y logramos en ese momento traer el registro de las personas, el registro civil. Y bueno, y alguna
digamos, terminal electrónica bancaria. Y tuviste parte en la conformación, justamente, en la identificación institucional de Ciudad de Santa María, Y yo fui, ¿verdad? cuando fui legislador, Vamos a decirlo, no cuando sé fui si es legislador, incorporé un proyecto de ley por el cual denominamos a toda esa región, Ciudad de Santa María, como una nueva localidad de San Miguel, que hasta ese momento no existía. Hasta ese momento era despectivamente un punto cardinal de San Miguel, ¿no? Claro. Decía el oeste de tal lugar, y me parecía a mí que era como despectivo hacia la gente, ¿no? En términos de, porque no era solamente simbolizarlo como un punto cardinal, era como decir, están allá en el límite, donde había y hay todavía muchas necesidades, pero ha progresado muchísimo, ¿no? A partir de ahí se consiguieron muchas cosas, inclusive se extendió una parte de la red de cloacal y de aguas, todavía falta, casi la mitad, se extendieron los asfaltos, todavía falta, pero vinieron muchas instituciones, digamos, hay un trabajo que ha crecido mucho. Si vos me preguntás, en los últimos 20 años ha crecido mucho. Estuvo en la primera parte de este año, en este programa, estuvo el padre Julio, justamente. Claro. Y Julio, vos sabés que el nombre me lo dio él a mí, para decir verdad, el nombre de Santa María. El nombre de Santa María. Sí, porque él fue siempre un impulsor de eso, y yo estudié en la escuela Nuestra Señora de la Asunción. Ah, vos estudiaste ahí, sí. Claro, en la primaria. Y él era un poco rector, mandamás, diría yo, de la escuela, porque no solamente era rector de la escuela, sino que se preocupaba porque vayas a catecismo los días que tenía que ir, porque vayas a misa los domingos. De muchos amigos y además tenía algo muy interesante, del cual provenimos mucho de nosotros, que era un centro juvenil, ¿no? Que funcionaba en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la calle 1. Con la idea de estimular como tempranamente el compromiso social, sí, ¿no? El compromiso social por el bien común y también despertar la inquietud por la política, ¿no? Y te lo estoy diciendo en un momento donde en la Argentina no había democracia, ¿no? Porque esto fue fines de los 70, principios de los 80, digamos. Y él ha hecho un trabajo muy interesante con muchos jóvenes que surgieron de ese centro juvenil, que muchos tuvieron además la posibilidad y despertar su vocación docente. Hay muchos compañeros míos que terminaron en la docencia y siguen siendo docentes hoy, dan clases en la Asunción, en Itatí, algunos en los centros de formación profesionales. Sí. Ha hecho una tarea muy importante. Un jesuita muy comprometido con esa zona y que me decía, Franco, si llegás a ser legislador, tenemos que lograr armar una ciudad que se llame... Me dijo dos cosas, una no pudimos, porque la idea de él era que todo lo que hoy es Santa María sea Santa María y todo lo que hoy es el oeste de Bellavista sea Niño Jesús. Ajá, mira. Y en el centro, donde está la calle Pardo y se unifican, armar ahí una especie de representación de la Sagrada Familia. Bueno, una idea de geopolítica, digamos. Muy buena idea. Pudimos lograr que se declarara Ciudad de Santa María cuando yo fui legislador, que cuesta muchísimo, ¿no? Eso ha sido un gran progreso en términos de una cierta o relativa descentralización, ¿no? Muy importante. Que tiene su impacto positivo en los vecinos, en las vecinas, ¿no? Sí, los vecinos, cuando vos sacás una ley, en general no la terminan de materializar sino pasa un tiempo. Y después, cuando ya tuvimos la posibilidad de que eso progrese, de que haya más incursión del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, va viendo el progreso y muchas veces ni siquiera emparenta, digamos, la ley con eso, pero tiene mucho que ver, ¿no? Porque eso te permite también que después lo presupuestario municipal y provincial tenga un lugar identificado donde claramente hay que accionar con políticas y tomar públicas. Decisiones políticas, claro. Bueno, tomo el caso justamente de Ciudad de Santa María, que te tuvo, como vos relatabas, como un protagonista muy activo, y tomo, digamos, particularmente ese ejemplo, digamos, de cómo se logran ciertos avances institucionales, para saltar un poco, si querés, más al contexto actual. Y preguntarte cómo, qué ves en San Miguel hoy en términos de gestión justamente, ¿no? O sea, como necesidad que desde tu posición política pretendés, digamos, sostener, digamos. Hemos charlado en otras oportunidades y quizás tu formación profesional, tu condición de ingeniero, no solamente ingeniero quiero decir, pero quizás hemos conversado acerca de lo que significa el desarrollo de la infraestructura. Algo se ve de eso en San Miguel, pero ¿cómo lo ves vos? A ver, primero los que están gobernando San Miguel están gobernando hace 10 años, ¿no? Que es una de las cosas que hay que clarificar, porque muchas veces tratan de dejar de lado y desentenderse de todo lo que ha pasado durante estos casi 10 años. Y
lamentablemente en San Miguel tenían que haber venido muchas más cuestiones de gestión pública, de obra, de programas sociales, en estos tiempos que no han venido. Es verdad que en el último año, te diría mitad del año pasado y la mitad de este año, ha habido una incursión de la provincia en términos de obra pública y sobre todo de pavimentación muy importante y muy necesaria, por cierto, que ha marcado un poco la diferencia con muchos distritos de la misma región, como puede ser José Cepaz, inclusive Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas. Y ahí te presta una particular atención la cuestión, ¿no? Como un municipio que está gobernado por el mismo signo político que la gobernadora o el presidente recibe una extraordinaria cantidad de recursos vinculados a obra y los otros municipios no. Sí, claro, nosotros estamos aquí en este momento en el estudio en Malvinas Argentinas y si bien hay un movimiento y un trabajo, digamos, uno lo ve en las calles, no tiene la misma escala o dimensión. No, porque el esfuerzo de Malvinas Argentinas es específicamente municipal, es con recursos municipales. Y nosotros lo que decimos es que en San Miguel, o casualidad, desde el presupuesto municipal no ha habido, en estos 10 años, y no lo está viendo hoy tampoco, una fuerte incursión en el desarrollo de San Miguel utilizando gran parte de los recursos que tributa el pueblo de San Miguel, sino que se trató de usar los recursos provinciales y nacionales, que está muy bien que sea así, pero me parece que además se lo trata de usar como una pantalla para no dar explicaciones de muchas de las falencias que hay en la gestión local. Y te digo falencias de la gestión local que son muy marcadas, como por ejemplo la salud pública, ¿no? Estábamos hablando recién de Ciudad Santa María y yo hace muchos años que vengo bregando porque se construya un hospital en Santa María, porque hay 150.000 habitantes que demandan salud pública y que no pueden seguir corriendo 6-7 kilómetros al Hospital La Arcade, que además está colapsado. Está colapsado. Hace poco, desgraciadamente, fuimos noticia en San Miguel, ¿no? En los medios nacionales por el hospital. Y no somos noticia diariamente porque no hay alcance en los medios nacionales, pero todos los días suceden hechos muy lamentables de gente que necesita salud pública, que no tiene otra posibilidad y que lamentablemente el Hospital La Arcade de San Miguel no da abasto a la demanda que hay. No por los profesionales, que de hecho San Miguel siempre ha sido una referencia importante en términos de la calidad profesional de las personas que atienden, inclusive ha sido y sigue siendo una especie de hospital escuela, de capacitación para practicantes y para recién incorporados a la profesión, sino que muchos de esos profesionales se han ido yendo del hospital público, cada vez ha habido menos profesionales y la demanda se ha incrementado. Y si la demanda además se incrementa porque la gente pierde su empleo formal, entonces pierde su obra social sindical la pierde, entonces tiene que acudir al sistema público de salud, o alguna persona que tenía posibilidad de tener una prepaga y hoy, fruto de la situación económica, no puede tenerla, incrementa aún más la demanda sobre ese hospital público que ya estaba colapsado y que ahora se siente mucho más. Claro. No por casualidad, en los momentos de crisis económica, es uno de los problemas más importante que tiene San Miguel. No es el único. Se vuelve muy angustioso, digamos, ¿no? Hay cuestiones que se pueden postergar, generalmente, digamos, cuestiones que se vuelven accesorias en las vidas de las familias y, qué sé yo, salir a comer, darse algún gusto, digamos, ¿no? Uno puede destinar ese recurso económico a otra cosa, pero en materia de salud, digamos, la cuestión seguridad, se vuelve no es postergable. Y salud, seguridad, educación y trabajo son cosas que realmente... la familia no está tranquila si no tiene ese tipo de cuestiones básicas garantizadas de una política pública, más allá de que después la use o no la use, y ojalá no tenga que usar nunca un sistema de salud público porque esté en buenas condiciones sanitarias, pero tiene que tener la disponibilidad de poder usarla si es necesario. Y me parece que eso en San Miguel está fracasando hace muchos años, como está fracasando, por ejemplo, el transporte público, que es un caos, San Miguel, ¿no? Es un caos. Te voy a preguntar justamente, ¿no? Por la cuestión del transporte, porque sé que al respecto tenés, o por lo menos hace un par de años atrás, en ocasiones de otra contienda electoral, habías presentado una idea respecto de una terminal. Vos sabés que lamentablemente nuestro proyecto político y de gestión que presentamos en el 2015, digo lamentablemente, sigue vigente, porque me hubiese gustado que en estos 2 años gran parte de lo que nosotros proponíamos en una elección que salimos muy reñida, que terminó ganando el actual intendente por 3 puntos, pero a mí me hubiese gustado que hubiese tomado algunas iniciativas que la gente valoró positivamente de nuestra propuesta, como por ejemplo el hospital en Santa María, como por ejemplo un sistema de salud público integrado para que todos tengan salud pública en el distrito de San Miguel,
como por ejemplo la creación de una terminal de ómnibus, que además sea un emprendimiento económico para San Miguel con estibaje de encomienda, de carga y descarga de encomiendas, con la posibilidad de reordenar desde ahí todo lo que es el flujo del tránsito de vehículos, el tránsito de carga y el tránsito de transporte público, con la posibilidad de lograr que el centro de San Miguel, que es una perlita que tenemos que considerar como un elemento muy positivo en San Miguel, que es la posibilidad de motorizar todo lo que es la actividad económica de San Miguel a través del comercio, a través del sistema financiero. Recordemos que San Miguel tiene 20 y pico de sucursales bancarias. Claro. Y eso representa una atención municipal en términos de dinamizar eso y ponerlo al servicio de toda una región que le permite a San Miguel, sin lugar a dudas, ser un punto de encuentro un epicentro y de una actividad actividad económica comercial, importante. ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, lamentablemente el gobierno municipal no tuvo una visión planificadora, estratégica en ese sentido, y fue creciendo por iniciativa del sector privado, con inversión privada, en muchos casos generando inversión pero sin desarrollo, porque la inversión, si no tiene planificación... Y con cierto desorden, ¿verdad? Porque a nivel urbano también, digamos, ha habido muchos problemas en cuanto al acceso a servicios. Porque digamos, una de las ¿no? condiciones básicas para generar desarrollo es que vos inviertas y planifiques. Vos podés invertir desde el sector privado o podés invertir desde el sector público también, pero si vos no lo planificás, no te garantiza que eso sea desarrollo. Por ahí termina siendo desarrollo por casualidad. Claro. Pero en general este tipo de cuestiones traen muchos problemas, por ejemplo, en la insuficiencia de los servicios públicos, lo estamos viendo en San Miguel, con la construcción de edificios, en la insuficiencia del tema del tránsito o del estacionamiento, en el impacto ambiental. Entonces son todas cuestiones que si uno no la planifica con anticipación o con antelación, lamentablemente el desarrollo no está y en muchos casos hay un detrimento de la calidad de vida. Claro, la continuidad en una gestión, en este caso, vos señalabas justamente que se trata de un gobierno local que en San Miguel decimos que lleva a 3 periodos, digamos, ¿no? Entonces, digo, vamos a ir en la transición de 3 periodos uno dice, bueno, en ese tiempo se desarrollan, a diferencia de si tenés un solo periodo. Vos sabés que yo creo que en las últimas 2 elecciones, tanto la elección del 2015 como las PASO que hemos transitado hace poco, y creo que esta elección también va a ser un elemento importante para eso, ellos, fruto del resultado electoral adverso que han tenido en toda una región, por ejemplo Santa María, por ejemplo el oeste de Muñiz, el oeste de Bellavista, empezaron a prestarle más atención, ¿no? Me hubiese gustado que le presten atención con un poco más de planificación, porque si vos le prestás atención solamente por lo electoral, empezás a hacer asfaltos o pavimentaciones con hormigón armado en determinados lugares y te olvidás que primero tenés que hacer la obra hidráulica, te olvidás que primero tenés que llevar la planificación en términos de la cloaca y el agua potable, te olvidás de esas cosas que son muy importantes y que por ahí no se ven, pero que son trascendentales en la vida de las familias de esos lugares, tanto en el tema sanitario como en el tema de calidad de vida, como en las cuestiones que hacen a la vida diaria, ¿no? Se suele decir desde hace algún tiempo que un intendente hoy en día no solamente tiene que asumir cuestiones vinculadas a esas siglas famosas, el ABL, digamos, ¿no? El alumbrado del barrio y la limpieza, que un intendente en la actualidad, o una intendenta, por caso, tiene que asumir cuestiones que generalmente dependen de otros estamentos del Estado, ¿no? Justamente la seguridad es uno de ellos, sí. Y te quería preguntar un poco a propósito Yo estoy totalmente de acuerdo que hoy, digamos, el primer mostrador que tiene la sociedad, la ciudadanía, es el municipio. Es el municipio. Entonces, cuantos más potestades tenga un municipio, mejor descentralizado está el Estado en general y más eficiente es, porque además la eficiencia no solamente medida en términos de la cantidad de recursos para lograr el cometido que sea el mínimo recurso posible, sino también con la celeridad que se necesita eso. Entonces, hoy pensar que un municipio es solamente para tapar un bache, para hacer una loma de burro, para recolectar residuos o para barrer las calles, como vos decís, alumbrado, barrio y limpieza, es muy poco. Eso va de suyo, que es lo mínimo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Pero después tiene que haber una visión estratégica de hacia dónde va tu municipio, hacia dónde debe tender en términos de la actividad económica, productiva, comercial, etcétera. En términos culturales, porque San Miguel, por ejemplo, tiene una diversidad cultural, tiene una fuente cultural en términos de los jóvenes y en términos de centros comunitarios, asociaciones civiles, uniones vecinales vinculadas a la cultura, tanto a la cultura en términos de obras de arte, en términos de escultura. Ayer me vino a ver una gente
que hace obras de representación de mimos espectacular. Una obra de representación de mimos donde cada obra simboliza un derecho adquirido. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Por ejemplo, la educación pública. Por ejemplo, la posibilidad de acceso a una universidad. Digamos, vos tenés de ese tipo de cuestiones, gente que se dedica al baile, a la música, al canto, digamos, a la pintura. Pero venimos de un conflicto muy grave, y no es para meternos estrictamente en eso, digamos que merece un capítulo aparte, en la escuela municipal justamente de artes visuales, ¿no? Donde bueno, se traduce como un cierto abandono, claro, ¿no? Todas estas cuestiones que yo te planteo son cuestiones que el municipio no le presta atención. El municipio de San Miguel puntualmente no le presta atención. Entonces, el municipio de San Miguel piensa que la gestión es solamente ahora, en este momento, inyectar obra pública de pavimentación con recursos provinciales y nacionales. Y eso es una parte, pero no es el todo de la administración pública municipal. Todas estas cuestiones, todo lo que hace al desarrollo humano de tu comunidad es muy significativo. Entonces, dentro del desarrollo humano, lo primero que tenés es que la persona tiene que estar educada, el acceso a la educación en todos los niveles, y ahí el municipio puede hacer Y eso mucho. no puede depender del mercado, quiero decir. O sea, no, está muy bien que tengamos salas de cine en un Claramente. complejo privado, quiero decir, pero también el Estado, a propósito de estas cuestiones, recuerdo una anécdota muy breve, lo digo, de la ciudad de Medellín, que atravesaba serios conflictos violentos, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, y hubo un intendente, un alcalde, como dicen ellos, que diseñó una política cultural muy importante. En los corredores más inseguros, más expuestos al delito, a la violencia, el armado de unas bibliotecas fenomenales, con espacios vistosos, agradables, cómodos, y empezó a cambiar la lógica de circulación de las personas y la apropiación de la cultura. ¿Con qué sueño yo? ¿Con qué sueño, digamos, que es un proyecto a largo plazo en términos de que lo empezás hoy y empezás a ver los frutos de ese proyecto cuando pasaron 6, 7, 8, 10 años? Es en que cada chico tenga la posibilidad de tener primero un jardín de infante, ¿no? Una sala de 4, una sala de 5, que es muy deficitaria, o casualidad, en los barrios periféricos, en los barrios alejados del centro, donde más se necesita. Claro. Porque probablemente la gente del centro tenga la posibilidad de acceder al jardín de infantes público o tiene un acceso, posibilidad de ir a un jardín de infante privado, pero muchos de los chicos de los barrios no lo tienen. Entonces, ese es el primer tema. Y segundo, que a partir de ahí, por supuesto, una escuela pública primaria, secundaria y con la posibilidad de acceso a la universidad, que ahora hay muchas universidades en la región. Bueno, estamos en una universidad que representa el eje central de toda esta geografía. Pero después de eso, que ese joven, ese niño, empiece a incorporar la cultura de que cuando sale de la escuela pueda ir a un centro cultural de su barrio, municipal. Que no es solamente lo edilicio, es lo edilicio en buenas condiciones y que haya profesionales que puedan asistirlo. El factor humano, claro. Entonces, ahí lográs claramente que ese chico esté incorporado a la educación formal y que esté de alguna manera desarrollando actividades culturales, deportivas, de iniciativa, que despliegue toda su potencia en términos de lo que es como niño, como joven, en un lugar alejado de la calle. Sin tener que forzarlo a sacarlo de la calle, sino que vos le hagas un acostumbramiento. Una oferta. Exactamente. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, cuando yo era chico, llegaba de la escuela primaria, de la escuela de Asunción, me sacaba el delantal y corría a la esquina, ¿no? A un lugar que era un potrero, que no había situaciones de inseguridad en ese momento. Entonces estábamos ahí 4 o 5 horas, nos juntábamos todos los chicos del barrio y después volvíamos a la casa y ya cuando volvíamos estábamos cansados, entonces nos bañábamos, comíamos y nos íbamos a dormir. Entonces eso hay que replicarlo en un lugar cerrado, por supuesto, con desarrollo municipal, con profesionales. Entonces de esa manera vos resolvés muchos problemas. Primero, los chicos en la calle no tienen que estar. Pero no es que no tienen que estar porque vos lo tenés que agarrar y poner en un lugar. Tenés que generarle el acostumbramiento para que no esté. Segundo, los alejás de la droga y de todas las cuestiones que son adictivas, que es muy complejo. Hoy vos transitás un montón de lugares de San Miguel y lamentablemente, pero es lamentable, yo no sé cómo los funcionarios municipales no lo ven, hay chicos en las esquinas muy pequeños, tomando alcohol, consumiendo droga. Pareciera como que no fuese un asunto, digamos, del Estado local, ¿no? Pasan los años y no, parece que no, justamente, bueno, sobre esto queda como, no sé si a la deriva de la acción privada o lo que fuera, ¿no? Nos quedan apenas 2 minutos, Franco, 2 minutos, muy poquito tiempo, y te quiero hacer una última pregunta, porque si bien tenemos muy cerca las elecciones,
también tenemos una situación post-elecciones, ¿no? Y como se viene hablando mucho del futuro inmediato del peronismo, ¿cómo ves esa cuestión, ¿no? La famosa cuestión de la unidad del peronismo. Bueno, Y con eso el cerramos. peronismo tiene que tener mucho cuidado. Primero porque podemos terminar como el radicalismo. Y hay que tener mucho cuidado, inclusive hasta en el proceso electoral de selección de candidatos y de listas para la conformación de una nueva, un nuevo peronismo amplio, donde se integren todos los sectores que hoy estamos muy separados, pero estamos separados solamente por una cuestión electoral. No estamos separados por una cuestión dogmática, de pensamiento de la justicia social, de la independencia económica, también de la soberanía política, de las banderas del peronismo, justamente que hoy es el 17 de octubre, ¿no? El Día de la Lealtad. Estamos separados, si que se quiere, por las mezquindades de los hombres. Ni siquiera estamos separados porque tenemos visiones diferentes de lo que hay que hacer con el pueblo, de las cuestiones que debe hacer el Estado y de las políticas públicas que hay que aplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque el gobierno que está actualmente en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios, puede incidir, inclusive, meterse dentro del peronismo para dinamitar todo esto. Entonces tenemos que tener esa salvaguarda en cuenta. Segundo, hay que dejar mezquindades y un montón de cuestiones de lado y tratar de conformar una estructura partidaria que nos represente en términos de lo que tiene que hacer el partido para ayornarse y después podamos de ahí sacar una plataforma electoral y candidatos vía al 2019. Si no, lamentablemente estamos haciéndole un juego a los que están gobernando, que intentan fragmentar el peronismo como la opción para seguir estando en el poder. Si nosotros decimos que este gobierno que está gobernando hoy gobierna para un sector minúsculo de la sociedad, pues fíjate que al gobierno de Cambiemos no le gusta que le digan que gobiernan para los ricos. Pero si tenemos 2 minutos te digo claramente cómo se ratifica esa cualidad de que gobiernan para los ricos, en detrimento de los pobres. Si vos agarrás el proyecto del presupuesto que presentaron ya ellos en el Congreso de la Nación, tenés 3 perlitas que son fantásticas. Bajan los subsidios a los servicios públicos, eso significa igual aumentos de la luz, del gas, del transporte, y el transporte va a crecer entre el 60 y el 120%. ¿Quién usa transporte público? Los más ricos no, los más pobres. O sea, ahí están gobernando en contra de los pobres. Segundo elemento, va a ser por tercer año consecutivo el incremento del déficit comercial. ¿Qué es esto para que entienda doña Rosa? Más importaciones y menos exportación. ¿Eso qué es? Menos trabajo argentino. ¿Quiénes terminan perjudicados? Los trabajadores, la clase media, los más humildes que no van a tener trabajo y muchos lo van a perder. Segundo elemento a tener en cuenta. Y el tercer elemento a tener en cuenta es que el endeudamiento que está teniendo la Argentina lo vamos a empezar a pagar el año que viene. Cuando muchos pensaban que el endeudamiento era algo como que nos iba a salvar a todos, en una parte se hace obra pública, pero en otra parte el déficit que hay fiscal cada vez se incrementa más. Entonces nos vinieron a vender que ellos iban a sanear las cuentas públicas, que iban a sacar supuestamente un montón de ñoquis que había en el Estado, que no era cierto. Y de hecho sacaron 10 para poner 20, sacaron 10 de 10 pesos para poner 20 de 100 pesos en sueldo, en términos simbólicos. Entonces, no solamente no bajaron el déficit, sino que lo incrementaron. No solamente no bajaron el endeudamiento, sino que lo incrementaron. Y el año que viene lo vamos a empezar a pagar. Cuando el año que viene empecemos a pagar el endeudamiento, ¿eso qué significa? Que la gente va a tener menos dinero en el bolsillo. Porque de alguna manera hay que sacárselo del bolsillo para pagar ese endeudamiento. ¿Y cómo se lo sacan? Bajándole los subsidios y aumentándole la luz, bajándole los subsidios y aumentándole el transporte, bajándole los subsidios y aumentando el petróleo y los combustibles que ya están liberados, y como consecuencia de ello el aumento de toda la cadena de producción argentina y de servicios argentina. Entonces le impacta fuertemente en la vida de la familia. Esto que decís con tanta claridad evidentemente nos llevaría en sí mismo a tener otro programa, digamos, ¿no? Como un análisis pormenorizado del presente económico y de la para función cerrarte, de los... pero el peronismo tiene que tener mucho cuidado con eso, porque el peronismo representa la defensa de muchas cuestiones que el pueblo trabajador, el pueblo clase media, el profesional, el estudiante está buscando. Entonces, si nosotros decimos que representamos eso, no podemos frente a ese criterio de representación, después dividirnos en un montón de espacios para no representarlos. Clarísimo, Franco, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la gentileza de venir hasta aquí, hasta el estudio del canal de la universidad, y esperamos contar también con tu presencia en otras
Cuando en ustedes otras lo soliciten. circunstancias en donde profundicemos en alguna de estas cuestiones. Creo que le gracias. hemos sacado provecho a esta media hora del programa porque hemos tocado casi todos los temas. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, y nos despedimos de ustedes hasta la semana siguiente, aquí en Noroeste, en UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento.